ti en Jesús. Muy buenos días, Dios les bendiga a todos. Le damos gracias al Señor por un día más. Porque el abrir nuestros ojos hoy y poder compartir con nuestros seres amados y poder tener una oportunidad más para llegar a la casa de Dios, para exaltar y glorificar su nombre, debe ser motivo de gozo y de alegría. Amén. Así que vamos a ponernos sobre nuestros pies. Hoy terminamos el tema de provocando milagros y vamos a entrar a un tema bien interesante y se lo debemos al hermano Eddie, que es el bautismo del Espíritu Santo. Vamos a estar hablando del Espíritu Santo y de lo que es el bautismo del Espíritu Santo, qué trae este bautismo, y eso lo vamos a comenzar, si el Señor nos lo permite, la semana que viene. Amén. Así que seguimos hoy, terminamos bajo el tema provocando milagros y vamos a presentarnos delante del Señor para que sea el Espíritu Santo, ¿verdad?, dirigiéndonos a través de la enseñanza. Padre, te damos gracias, te damos gloria, te damos honra, Señor. Reconocemos tu poderío, reconocemos tu grandeza, tu misericordia, Señor, que son ellas infinitas, Padre. Gracias, Señor, por este día. Gracias por los hermanos que aquí están. Gracias, Señor, por los que están de camino y por los que tomaron la decisión de quedarse. También te damos gracias, Señor, porque sabemos que en el servicio de la tarde nos reuniremos para exaltarte y glorificarte. En estos momentos me pongo en tus manos, Señor, para que sea tu Espíritu Santo dirigiéndonos a través de la palabra y dando, Señor, oh Padre Celestial, la revelación necesaria para la enseñanza de la misma, Dios. Yo pongo en ti todas mis limitaciones, que tú las conoces, lo que me hace depender completamente de ti. Gracias, Señor. Bendice este día. Presentamos el servicio de la tarde y pedimos, Señor, que en tu maravilloso amor y misericordia podamos ver que obrar de manera sobrenatural. Una vez más te doy toda la gloria y la honra en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Y seguimos en Marcos capítulo 10, verso 27. Que ha sido la porción bíblica que hemos estado usando en estos últimos domingos, que dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Eso es lo que nos dice Marcos capítulo 10, verso 27. Y quiero repasar brevemente lo que estuvimos hablando el domingo pasado. Y el domingo pasado hablamos que somos los administradores de Cristo aquí en la tierra. Los dones son de Él, el llamado es de Él, el fruto del Espíritu es de Él, pero somos nosotros, la iglesia, los que lo administramos. Somos, a través de nosotros, es que Dios que ejerce. La Biblia habla, cuando habla de los dones, habla de ministerio, habla de dones y habla de operaciones, divinas operaciones. Esas operaciones, hermano, son el resultado de cuando yo o el Señor a través de mí activa los dones para beneficio de la iglesia. Estas divinas operaciones son el resultado de Dios obrar sobrenatural dentro de la iglesia. ¿Ok? Es el resultado. Oré por el enfermo se sanó, eso fue una operación divina. El hecho de que el enfermo haya recibido la sanidad. Así que somos la iglesia, los administradores de todos estos hermosos regalos que recibimos a través del Señor. Dijimos también que los dones son habilidades que Dios le ha dejado a la iglesia para que el creyente se engrandezca, no, para la edificación de la iglesia en diferentes formas y el engrandecimiento del nombre de Dios. También dijimos que no puede haber un ministerio poderoso
si ese ministerio no hay dones ni hay frutos. Porque sin los dones y sin el fruto, Dios no puede operar a través de usted o a través de mí. Tienen que estar manifiestos los dones y el fruto. ¿Por qué? A veces pensamos que exhortar a alguien es una responsabilidad, pero hay que ver cómo exhortamos. Yo puedo utilizar una porción bíblica para exhortar a alguien. Pepa puede utilizar la misma porción bíblica para exhortar a alguien, pero lo que hace diferente la exhortación es lo que hay en mi corazón. De acuerdo a lo que hay en mi corazón, ese es el tono o la interpretación que yo le voy a dar a este texto bíblico. Soy más específica, le voy a dar un ejemplo. Hace algunos años atrás, me levanté a orar y en la oración el Señor me dio una porción bíblica para un hermano. Y yo escribí la porción bíblica y una exhortación de acuerdo a lo que Dios me había mostrado. 15 minutos para atrás, este hermano me contesta por mensaje de texto y me dice, wow, antes que tú me enviaras ese mensaje, yo había recibido el mismo mensaje por otra persona. El de la otra persona me acusaba. El de usted me dio aliento. ¿Usted vio? La misma porción bíblica. ¿Por qué se dan estas cosas, hermano? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y aunque sea la palabra de Dios de acuerdo a lo que hay en mi corazón, ella edifica o te destruye. Y tenemos que tener mucho cuidado con esas cosas, porque a veces pensamos que como estoy usando la palabra, tengo la autoridad de. No. De acuerdo a lo que hay en mi corazón, va a ser mi forma de aplicarla. Amén. Por eso es que el Señor nos dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Así que somos administradores de todas estas cosas, pero que tenemos que tener claro que todo esto le pertenece a quién? A Dios, no es nuestro. Así que no puede haber un ministerio poderoso si no hay dones, si no hay fruto. Por eso la Biblia nos dice que por su fruto por nuestro fruto seremos conocidos. Yo no voy a ser conocida por los frutos de nadie, sino por los míos. ¿Ok? También dijimos que lo que hace una iglesia poderosa no son solo ministerios, sino que la combinación del ministerio, de dones y de qué? Y de las operaciones. O sea, el ministerio, una iglesia es poderosa cuando estas cosas se ven en ella. ¿Ok? Cuando los ministerios son primero, me olvido de lo otro. Y yo decía el domingo pasado que a veces pedimos nada más que llamados al ministerio y lo que hace ese ministerio fuerte ni se nos ocurre pedirlo. ¿Y de qué vale tener un ministerio si no tengo dones para ejercerlo? ¿De qué vale tener un ministerio si en mí no hay fruto para identificarlo? ¿Ves? Es una combinación de todo junto. Cuando Dios envía el package, lo envía completo. Hablamos también de la clasificación de los dones. Estuvimos hablando de los dones de revelación,
que son los que nos dan una capacidad sobrenatural para conocer hechos desconocidos por el ser humano. Y fíjense, este es el don de revelación, que son el don de sabiduría, el don de ciencia y el don de discernimiento. Están también los dones de expresión, que son los que nos dan una capacidad sobrenatural para hablar ¿qué? Para hablar de parte de Dios. Y para hablar de parte de Dios hay un orden. Y tenemos que entender que el don de revelación no es igual que el don de expresión. Y a veces Dios nos revela cosas y vamos rapidito a hablar. Y no es así. Cuando Dios me revela a través del don de discernimiento, el don de ciencia o el don de sabiduría, mi responsabilidad es no hablar, es orar. ¿Por qué Dios me lo reveló? ¿Para qué Dios me lo reveló? Porque no todo lo que Dios me revela es para que yo lo diga, sino para que ore y me ponga en la brecha y haga solución, o se abran puertas o haya una transformación. Ahora, cuando son los dones de expresión, que es el de profecía, el de género de lengua, el de interpretación de lengua, por ser dones de expresión, hay que hablarlo. ¿Me entendió? Entonces, no nos confundamos, porque a veces el don de discernimiento se refleja en mí y como Dios me mostré algo, rapidito fui a hablar fuera de la voluntad de Dios. Y por eso, hermano, se forman muchos chismes dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque somos malos administradores de lo que Dios nos ha entregado. Y muchas veces somos malos administradores porque desconocemos qué es lo que yo tengo que hacer o qué es lo que Dios quiere. Por falta de conocimiento, perece el pueblo. Así que también está la tercera categoría, que lo hablamos el domingo pasado, que son los dones de poder. Y los dones de poder son los que le dan a la iglesia una capacidad sobrenatural para obrar. ¿Para obrar qué? Para obrar en milagros, en sanidades y en fe. Esa es la capacidad que nos dan los dones de poder, que son, aunque todos los dones, hermanos, trabajan juntos, pero cada clasificación trabaja en sí mismo. Y lo vamos a ver con los dones de poder. Para que se ejerzan milagros, son los dones de poder los que se ejercitan, dígame. Conforme a lo que estamos hablando ahorita hace ratito, estaba hablando usted hace ratito, hay personas que verdaderamente están, posiblemente Dios les dio el don, y están ahorita en el internet, donde ellos yo los veo a veces, pero yo creo que no han entendido por qué se les dio ese don. ¿Por qué? Porque cuando van a exhortar, ellos utilizan palabras muy fuertes para el pueblo, sin amor. O sea, yo creo que es sin amor, porque usted le diga una palabra tan fuerte a una persona, así sea el peor pecador del mundo, no importa. Usted, ¿en qué momento Dios le dio la autorización para que usted lo exhortara de forma tan fuerte? ¿No será mejor que usted con amor lo exhorte y que doble rodilla por esta persona? En lugar de exhortarle con palabras duras, porque con palabras duras, yo se lo digo sinceramente, a mí hubo muchas personas que me hablaron y con conocimiento de la palabra, personas con mucho conocimiento de la palabra y con mucha fluidez de la palabra, es un don de Dios. Pero a mí no me convenció una persona que tuviera mucha palabra, ni que supiera toda la Biblia. No, porque yo conocí gente que se sabía la Biblia de memoria. Pero un hermano que con amor me decía,
hermano, vamos a la casa de Dios para que conozcas de Dios. Vamos a la iglesia para que el Señor te llene de poder, para que te ayude. Vamos para que conozcas a mi Padre con un amor. O sea, no era un hombre de grandes palabras, ni conocía toda la Biblia. Pero Dios utilizó ese hombre para traerme aquí. Dios lo utilizó y rompió la piedra que tenía como corazón, utilizándolo a él. Porque un día le dije, por quitármelo de encima, un día voy a ir. Y ese día se dio. Es que de la abundancia del corazón habla la boca. Con amor, o sea, con todo el amor. Claro. Fue paciente, fue paciente. Le voy a decir que pasaron como 3 años de que él estuvo ahí. 3 años. Wow. Para cuando yo viniera a visitar la casa de él. Wow. Entonces, muchos no entienden realmente para qué Dios les ha dado un ministerio. Y si no tienen los dones, hay muchos que no tienen los dones y están ejerciendo sin tener los dones. Así es lamentable, hermano. ¿Ya? Así es. Hacemos ruido y no melodía. Así que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de exhortar, porque ciertamente lo que hay aquí, de aquí hay otros corajes, raíces de amargura, hermano. Lo que sale por nuestra boca está basado en eso. Y Dios lo sabe, por eso es que Dios nos dice constantemente que tenemos que sanar, que tenemos que cuidar, porque lo que sale por la boca es lo que contamina, no lo que entra. ¿Ves? Y entonces tenemos que tener mucho cuidado, especialmente en los dones de expresión, que son los dones de profecía, de interpretación de lengua. Hablábamos que el domingo pasado que muchas personas tienen el error de pensar que el don de lenguas es simplemente hablar lenguas angelicales. Y no, el don de lengua es que usted hable en un idioma que usted no conoce. Que usted no conoce. O que otra persona, como me pasó que le testifiqué el domingo pasado en una iglesia en Nueva York, yo estuve predicando, yo no sabía nada de inglés, toda mi predicación fue en español, mas sin embargo cuando hice el llamado, en la barra del frente de la iglesia, 2 americanos pasaron a recibir en la salvación, ¿me entiendes? O sea, yo prediqué en español, ellos lo entendieron en inglés, eso es el don de lengua, dígame. No se debe hablar en lengua. Porque para qué antes lo está ejercitando la iglesia. Exactamente. Dios es un Dios de orden y de eso vamos a hablar cuando el domingo que viene comenzamos a estudiar el Espíritu Santo, lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Y entonces, eso es un punto que vamos a tocar, porque Dios es ordenado. Dios es ordenado, amén. Así que hablamos también, y es con lo que yo quiero comenzar hoy. Y hoy yo quiero hablar del don de fe. No vamos a hacer un exégesis de los dones, el tiempo no nos da, pero yo quiero hablarte del don de fe. Porque tenemos, vuelvo y le digo, un conocimiento distorsionado de lo que es el don de fe. Mateo capítulo 9, verso 29 dice: entonces le tocó los ojos diciendo, ¿quién? Cristo al ciego. Conforme a vuestra fe os sea hecho. Fíjense, conforme. Esa palabra conforme está hablando de cantidad. De acuerdo a la fe que tú tengas, si es grande, yo voy a orar. Si es pequeña, que es lo que Satanás tiene engañado a la iglesia como un grano de mostaza, Dios no va a obrar, hermano. Porque cuando Dios habla de la mostaza, no está hablando de cantidad de fe, sino de calidad de cristiano. De lo que Él puede hacer grandiosamente sobrenatural con cada uno de nosotros que somos tan pequeñitos. ¿Ves? Pero según tu fe, será hecho. De acuerdo a eso, Dios va a obrar en nuestra vida.
En otras palabras, el don de fe ejerce una operación sobrenatural que sostiene, hermano, una confianza en Dios en situaciones que al parecer humano son imposibles de lograr. Imposibles de lograr. Existe una diferencia entre la fe común y el don de fe. Fe y don de fe no es lo mismo. Cuando a usted se le habló de Cristo aquella vez que usted pudo entender que Él entregó su vida en la cruz del Calvario por amor a usted y que con su sangre usted ha sido limpiado de pecado, hermano, no hay más milagro que ese. Pero ahí no se activó el don de fe. Ahí se activó la fe salvadora. La fe salvadora es la que se activó en mi ser cuando me presentaron a Jesucristo. Cuando yo reconocí que es verdad y sin haberlo visto, entendí, en mí hubo una convicción de que por el derramamiento de esa sangre yo he sido perdonada. A eso se le conoce el don de la fe, salvadora. Y esa fe salvadora no es la misma que usted ejerce en los momentos de dificultad. Y yo quiero que usted me entienda. Mire lo que dice Efesios 2, 8 al 9. Si alguien me lo puede buscar, rapidito. Efesios capítulo 2, versos 8 al 9. Para que usted vea dónde está la fe salvadora. Efesios 2, 8 al 9. Hay un solo micrófono, lo paso por aquí. Pues que lo vaya a leer, venga rapidito. Efesios 2, 8 y 9. Amén. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Usted vio? Eso es la fe salvadora. Usted, sin haber visto, escuchó que Jesucristo en la cruz del Calvario entregó su vida para la salvación de su alma. Ahí se activó esta fe. Una vez usted decide, y escúcheme bien, una vez que usted decide buscar y conocer más de Dios, entonces usted comienza a desarrollar otro tipo de fe. ¿Cuál es esta fe? Es la que lo lleva a usted a creer que Dios está en medio de todas sus situaciones, que Dios tiene el control. A esta fe se le llama la fe del cristiano. Es que en medio de esta situación yo sé que Dios va a obrar, porque su palabra dice que Él no ha visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Esa fe, hermano, no es el don de fe. No es. Son cosas diferentes. Por eso es que hay momentos en que usted espera ver algo y no lo ve. Pero cuando hablamos del don de fe, estamos hablando, y escúcheme bien, de una fe extraordinaria. Y cuando hablamos de extraordinaria, es algo, hermano, que impregna todo su ser. Aquí no hay duda. Aquí no es mi tiempo, es el tiempo de Dios. Aquí no hay tiempo para dudar. En este tipo de fe, yo camino porque Dios me dijo camina.
Cuando hablamos de esta fe, hermano, este tipo de fe, ¿dónde fe se ejerce? En situaciones imposibles. Usted vio que es diferente el proceso de la fe salvadora. Según yo voy conociendo de Dios, estoy atendiendo ¿qué? Fortificando una fe de que al Dios que yo le sirvo está en medio de mis situaciones. Pero cuando hablamos de don de fe, yo estoy hablando de que usted se pare frente al mar, levante las manos creyendo que ese mar se va a dividir para usted ir al otro lado. Cuando hablamos de don de fe, hablamos que a ustedes lo echaron en un pozo de leones y a usted nada le pasó. Que a usted lo tiraron en un horno 7 veces más caliente de lo normal y usted no se quemó. En que alguien murió a su lado y usted oró por él y resucitó. Ese es el don de fe. Y nosotros pensamos que con la fe de cristiano vamos a hacer grandes cosas. No, hermano. Para que este don ejerza, y vamos a ir a Hechos, capítulo 27, versos 20-25, porque ahí hubo un suceso, hermano, extraordinario, porque a veces pensamos que los milagros tienen que ser grandes. En Hechos 27, versos 20-25, ¿quién me puede leer lo que dice? ¿Qué fue lo que le pasó ahí a Pablo? Y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días, acosados por una tempestad y no pequeña, ya habiendo perdido toda la esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por el cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de cierta decreta, solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. ¿Qué pasó ahí, hermano? Pablo les había dicho, no zarpemos porque viene algo feo. Pero, como a veces somos cabezones, ¿verdad? Y el Señor nos dice, no, y estamos como mi nieto. Yo le digo a mi nieto, no toque, mi nieto me mira. Que no toque. Que no toque. Hasta que toca. Y nosotros hacemos eso, por eso es que nos llaman niños fluctuantes. Por eso es que hacemos eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó ahí? Pablo dijo que no zarparan, pero como quiera zarparon. Y cuando ya estaban en lo profundo de la mar, ¿qué pasó? Una tormenta. Y dice la palabra que no era una tormenta pequeña. Yo no sé si usted se ha ido alguna vez de viaje en un barco. Y cuando el tiempo está malo. Yo tuve unas vacaciones en un barco y ya la última noche la mar estaba media. Y hubo un momento, hermano, que el barco quedó así, de lado, y todo el mundo se quedó como que. Cuando el barco de momento volvió y cayó, ¡bum! Y ahí todo el mundo hizo. Y seguimos. Así que imagínese usted que yo andaba en un barco gigantesco, imagínense en la barca de ellos, en una tormenta tan grande. Pero aún así, ¿qué fue lo único que se perdió? Lo material, la barca.
en medio de una tormenta tan grande, nadie pereció. ¿Por qué? Porque Pablo les había dicho, no se preocupen, no tengan miedo, que yo digo que aquí hoy nadie va a morir. Nadie va a morir. Su fe. ¿Por qué Pablo dijo, yo les aseguro que aquí nadie va a morir? Porque fue una confianza completa y plena en el Dios de la salvación. Y cuando nosotros tenemos, hermano, una convicción tan grande, movemos a Dios. Yo digo que va a ser así porque yo conozco a Dios. Y en el don de fe, hermano, para que se ejerza el don de fe, no puede existir ni así de duda. Nada de duda. Así que, lamentablemente, no a todos los creyentes se le ha dado el don de fe. ¿Por qué? Porque solo lo puede ejercer alguien con una firme e inquebrantable confianza en Dios. ¿Usted sabe qué es inquebrantable? Que aunque usted declaró que iba a ver el milagro y no lo vio, usted no dude de que Dios no lo hizo. Que cuando usted zumba una palabra, no dude de que fue Dios quien se la dio. Pero a veces dudamos. Y yo le voy a decir de dónde procede la duda. Mire, ejemplo de personas que experimentaron el don de fe. Hebreos 11 tiene una lista inmensa. A los que usted y yo conocemos como los héroes de la fe. Héroes de la fe. Esa lista, hermano, fueron hombres del Antiguo Testamento que activaron el don de fe. Y yo quiero que usted entienda que el Espíritu Santo no trabajaba igual que ahora en la gracia. Pero si usted va al Nuevo Testamento, ahí, aparte de Jesús, mire, Jesús no fue el único que hizo milagros. Jesús no fue el único que resucitó en la Biblia. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, hubieron personas que ejercieron el don de fe y resucitaron personas. Ahora, el don de fe es recibir de Dios la confirmación sobrenatural en nuestro corazón, en nuestro ser, para hacer cosas que humanamente jamás pensamos o nos atreveríamos de tan siquiera intentar. Que alguien le diga a usted, vamos a orar por este muerto porque va a resucitar. ¿Cuántos se atreven a orar? Y muchas veces, hermano, yo oro. Yo oro. Pero lo hacemos para impresionar. Y tenemos que tener cuidado con eso. Si usted no cree en algo, no diga que cree. No diga que cree, si usted no cree. Porque usted está mintiendo en el nombre de Dios. ¿Ok? Eso se llama blasfemar. Ahora, ¿qué me dice a mí? Que vamos a orar para que resucite, vamos a orar para que resucite. Mis vivencias con Dios, mis experiencias con Dios. Eso es lo que me va a dar a mí esa certeza, hermano. Si usted no busca estas vivencias con Dios, ¿cómo usted va a orar con esa certeza? Hay que estar bien seguros de que Dios va a orar. Y de eso vamos a hablar después, lo vamos a terminar cuando hablemos del Espíritu Santo. Ahora bien, sobrenatural, hermano, ¿estamos nosotros dispuestos a provocarlo? Aunque yo no lo haya visto.
aunque me lo hayan contado. ¿Qué tanto usted está dispuesto a creerle a Dios? ¿Qué tanto? ¿Le puedo creer a Dios que Él resucitó a Lázaro? Pues si usted cree lo que dice la Biblia, hermano, es lo mismo que puede pasar aquí. Creer es creer. Y a veces utilizamos la fe para unas cosas, pero para otras no. A mí se me hace más fácil creer que Jesús oró por Lázaro y resucitó, a que yo ore por Lázaro y resucite. Si a mí el Señor me dijo que mayores cosas vosotros haréis. Pero la realidad es, hermano, que la iglesia hoy piensa que el poder de Dios ya no es el mismo. O que nosotros no estamos capacitados a. Él no va a cambiar, hermano. Y si Él dijo una vez que mayores cosas usted hará, créalo. Hay ciertos puntos que necesitamos ver y que para hacer el milagro, o sea, cuando los discípulos oraron por aquella persona que estaba endemoniada y no pudieron sacarla, y le dijeron a Jesús, pues ¿qué es lo que estamos viendo? Vino Jesús y lo sacó rápido y les dijo, si vosotros tuviesen fe, ¿verdad? Porque les dijo, si tuviesen, es que no tenían. Exactamente. Y segundo, este género solamente con ayuno y oración, ¿sabes? Entonces, hay diferentes puntos que hay que llenar para poder hacer el milagro. No es solamente por el nombre de Jesús, porque hubo unos que dijeron, en el nombre de Jesús que predica fundamental. ¿Y tú quién eres? A Jesús no lo conocemos. Entonces, tenemos que llenar esos puntos. Amén. Todos los puntos para poder realizar el milagro. Amén. Sí es cierto que dice que cosas mayores haremos, pero que tan dispuestos estamos a sacrificarnos y a tener fe para poder realizar ese milagro. Amén. Así mismo. Mire, hermano, cuando Dios le hizo el llamado a Moisés, Moisés salió, pero ¿qué motivó a Moisés llegar a Egipto? Le creyó a Dios. Le creyó a Dios. ¿Qué motivó a Moisés el tirar aquella vara para que se convirtiera en serpiente? En la palabra que Dios le dijo, tú vas y dile que te envió el gran yo soy. Y esa expresión llenó a Moisés de creer. Por eso es, hermano, que Moisés fue y cuando los magos del faraón tiraron sus varas y también se convirtieron en serpientes, ¿usted cree que Moisés se arrolló, se preocupó y dijo, wow, Señor, es tan grande? No, Moisés se quedó tranquilito, esperando a que Dios obrara a través de la ley. Él no se preocupó, él no dijo, ay, aquí quedé en ridículo. No, hermano. Y muchas veces por no quedar en ridículo no hacemos lo que Dios nos dice. Porque nos preocupa más el ridículo que lo que Dios mandó. ¿Y qué hizo Moisés? Se quedó tranquilo, algo Dios va a hacer. ¿Y qué hizo Dios? Pues la serpiente de él se comió las otras. Demostrando que el Dios que envió a Moisés era más fuerte que el diablo que había enviado a aquellas otras serpientes. Eso es convicción, hermano. Eso es fe. Que aunque no estoy viendo o el diablo me contestó, yo tengo que mantenerme segura de que Dios obra. El don de sanidad, y vamos rapidito, dije que no íbamos a entrar en un exégesis de ello. En el don de sanidad, la falta de perdón puede ser una barrera que no permita que este don ejerza dentro de la iglesia. También es quien va a recibir el milagro, ya que una persona que está lleno de odio
y no hay perdón en él, en muchas ocasiones no puede haber beneficio del milagro. Vámonos a Mateo capítulo 9 para que usted vea que esto yo no me lo he inventado. Mateo 9, versos 2 al 7. Y yo se los voy a leer para que preste atención. ¿Qué pasó ahí? Mateo capítulo 9, versos 2 al 7 dice: y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús, la fe de ellos, ¿la fe de quiénes? De los que llevaron al paralítico. Dijo al paralítico, por la fe de los que lo llevaron, Jesús le dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿A qué llevaron ellos a buscar al paralítico? El milagro de sanidad. ¿Y qué recibió? El perdón de pecado. Entonces, algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo a Jesús los pensamientos de ellos, porque Dios escudriña los pensamientos, ¿sabe? Dijo: ¿por qué pensar mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil? ¿Decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. ¿Y qué hizo el paralítico? ¿Se quedó acostado? No. Fíjense que una necesidad de sanidad, ¿qué fue lo primero que Dios hizo? Perdonar. Lo libró del pecado. Porque muchas veces, hermano, la falta de perdón en el hombre no permite que el Espíritu Santo ejerza el milagro. Y primero, hermano, hay que pasar un proceso. Y yo quiero decirle que el don de sanidad trabaja en dos formas. Creemos una, pero no creemos en la otra. ¿Cuáles son las dos formas de sanidad, del don de sanidad? Sanidad física y sanidad emocional. Y nosotros, con nuestro corazón lleno de raíces de amargura, de odio, de coraje, queremos sanar a otro. Cuando nosotros somos los primeros que debemos recibir el milagro de sanidad. No. La sanidad, hermano, entra tanto en lo espiritual, en lo emocional, como en lo físico. Entonces creemos que Dios puede sanar nuestro físico. Nuestro dolor de estómago, nuestro dolor de cabeza, nuestra dolencia de las rodillas, en mi caso, todas estas cosas. Creemos que Dios las puede sanar, pero en mi corazón, ¿qué? ¿Cómo yo no dejo que Dios trabaje en mis emociones, en mis sentimientos? Y Dios nos está enseñando, hermano, si yo no paso por el proceso primero, el don no va a ejercer de mí. Él a mí no me puede utilizar como vaso. Yo tengo, hermano, yo que soy la administradora de este don, tengo yo que experimentarlo primero en mi vida. La falta de perdón es un factor importante para que este don no se ejerza. Yo tengo que sanar. Por eso es que constantemente el Señor nos dice: de toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque es necesario, hermano, para que Dios nos use. Esto no es el que yo llegué y soy lo más que más. No, yo no soy la mera mera. Hay que saber lo que la Biblia dice y vivirlo
tratar de vivirlo lo más que usted pueda. Queremos sanar a otro, pero nosotros estamos todos cortados. Todavía estamos sangrando y queremos parar el sangramiento de otro. No, hermano, eso no es así. Mire lo que dice Éxodo 15:26. La última línea del verso de Éxodo capítulo 15, verso 26 dice: quitaré toda enfermedad de ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Dios primero, hermano, nos tiene que sanar a nosotros. Si usted va al trabajo tosiendo y con fiebre, ¿qué le van a decir? Váyase para su casa. Si su hijo va enfermo a la escuela, ¿qué le van a decir? La van a llamar y le van a decir: ven y busque el nene que está enfermo, la nena. No puede estar aquí. Y para colmo, para que entre, me tiene que traer un papel, una prueba de COVID negativa. ¿Verdad que es así? Y como nosotros pretendemos que todos enfermos delante de Dios podamos seguir ejerciendo lo que nosotros entendemos que es nuestra responsabilidad. Dios nos dice: no, sánate primero, porque un enfermo no puede sanar a otro enfermo, lo contagia más. Y a veces queremos, hermano, pararle el sangramiento de una herida y lo que hacemos es provocar que sangre más. El don de sanidad Dios lo dejó o se lo entregó a la iglesia para autentizar el mensajero. ¿Qué es autentizar? El mensajero, ¿de parte de quién viene? De Dios. Y si el mensajero viene de parte de Dios, tiene que haber ¿qué? Señales. La palabra dice que Jesús iba predicando y enseñando y sanando a los enfermos. O sea, todo va junto. Es un package. ¿Qué hacía la gente cuando veía a Jesús haciendo los milagros? Lo seguían y creían que Él era el Hijo de Dios. A muchos les dijo: oye, quédate callado, no digas nada para evitar problemas. Para evitar el problema. Exacto. Así que vamos a hablar del don de milagro en los minutos que nos quedan. Porque hay una diferencia entre el don de milagro y el don de sanidad. ¿En dónde radica la diferencia entre estos dos dones? El don de milagro sobrepasa las leyes de la física y la habilidad humana. La sanidad cubre todo tipo de enfermedad mental, física y emocional. Eso es lo que cubre el don de sanidad. Pero el don de milagro va más allá. El don de milagro cubre provisión, multiplicación, liberación, resurrección, aún la sanidad. ¿Usted vio? Para que este don se manifieste, hay que estar en perfecta unidad de espíritu. ¿Con quién? Con Dios. ¿Por qué? Porque hay milagros que son puramente o completamente espirituales. Y este es el milagro de liberación. Una persona atada no puede liberar a otro. La Biblia dice que un diablo no puede echar fuera a otro diablo. Y un ciego no puede guiar a otro ciego. Exactamente, tenemos que limpiarnos delante del Señor. El milagro de liberación produce en la persona que estaba atada un efecto de cambio profundo y real. Usted puede leer
Marcos capítulo 9, verso 35. También este es milagro material. Me queda poquito tiempo y voy rápido. En Marcos 9:38 usted va a ver el milagro de liberación. ¿Ok? Y tiene que haber, hermano, un cambio radical y real en esa persona que fue liberada. Tiene que haber un cambio. Si no, no hubo tal milagro de liberación. Está también el milagro material. Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 5. Y dice que aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua. Y gritó diciendo, ay, Señor mío, que era prestada. El varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar donde había caído. Entonces el varón de Dios cortó un palo y lo echó al agua e hizo flotar el hierro, el hacha. ¿Usted alguna vez ha visto algo de hierro pesado flotando en el agua? Es que eso lo hace nada más que Dios. ¿A través de quiénes? De sus hijos. Y sus hijos somos usted y yo. Eso se llama milagro en lo material. Milagro de naturaleza. Marcos capítulo 4, verso 39. Y levantándose reprendió al viento y le dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo ¿qué? Grande bonanza. Nosotros como hijos de Dios, hermano, también podemos tener control de la naturaleza. Dice la palabra que Elías oró y cayó fuego del cielo, lluvia de fuego. Pero también dice que oró ¿quién? Samuel, para que se detuviera el tiempo. ¿Y qué pasó? El tiempo se detuvo. Y todavía hoy la ciencia certifica que hubo un día en el año donde el sol se detuvo. Tenemos control sobre la naturaleza, hermano. Somos los hijos de quien la creó. Milagro de resurrección. Todos conocemos la historia de Lázaro y de la hija de Jairo. Milagro de provisión. También todos conocemos la historia de la multiplicación de los panes y los peces. Cierro este tema diciéndole y resumo. Los dones de poder son los que de manera sobrenatural imparten poder a la iglesia para que se hagan señales y grandes prodigios. Y estas son las señales que la iglesia está respaldando, sostenida a la grandeza de Dios. Esto es lo que respalda el que los de afuera digan, esa iglesia está Dios. En esa iglesia se mueve Dios. Estos dones operan según la voluntad de quien, estos dones no operan según la voluntad de quien lo posee. Usted puede tener el don, hermano, pero usted no es el dueño del don. A usted se lo dieron para que lo administrara. El dueño del don se llama Dios. Y por tanto, los dones trabajan bajo la voluntad absoluta de Dios. Y para recibir dicha revelación de cuál es la voluntad absoluta de Dios, el que posee el don tiene que tener una estrecha relación con Dios, que es el dueño. Usted puede ser el gerente de una tienda, pero no es el dueño. Los empleados se someten a usted porque él es gerente, pero usted tiene a quien someterse, que es el dueño. Y así mismo son los dones. Usted es el administrador, pero Dios sigue siendo el dueño. Y para que usted sepa qué es lo que el dueño quiere con ese don, usted tiene que tener una relación con el dueño del don. ¿Por qué? Porque somos su instrumento.
Por eso mismo es que el Señor nos dice en su palabra, y cierro con este verso: a tales adoradores yo busco, a los que me adoren ¿en qué? En espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Somos los administradores, no somos los dueños. Y muchas veces pasamos, hermano, el bochorno porque no le preguntamos a Dios si es su voluntad. Cuando Lázaro murió, a Jesús le fueron a avisar rapidito. ¿Y qué dijo Jesús? Espérate, no es el momento para que mi Padre se glorifique. ¿Usted vio? No es el momento para que mi Padre se glorifique. Me es necesario ir primero a Samaria. Y después que Jesús hizo lo que iba a hacer, entonces fue donde Lázaro. ¿Usted vio? Jesús siempre procuró la voluntad de su Padre. Nosotros no somos mejores que Jesús. Es nuestra responsabilidad buscar primero la voluntad de Dios. Siempre y en todo. ¿Para qué? Para que Dios sea glorificado. Amén. El domingo que viene vamos a hablar del Espíritu Santo. Porque la palabra dice, y recibiréis poder. Y recibiréis poder. Y para ejercer todo esto, hermano, yo tengo que entender hasta dónde está mi poder, cuál es ese poder y cómo yo lo recibo. Dios le bendiga, gracias por estar aquí en esta mañana. La persona que está a cargo de las ofrendas puede pasar, por favor. Sobre